Parece, vamos a dar comienzo al pleno ordinario. Buenas noches, convocado para hoy, 24 de octubre, como es preceptivo, a las 21 horas de la tarde. Con el primer punto del orden del día, que es la aprobación, si procede, del acta del pleno del 29 de agosto de 2022. ¿Están todos los señores concejales de acuerdo con el acta? Se aprueba, por tanto, el acta. Pasamos al punto segundo, desafectación, edificio, residencia de mayores Virgen del Carmen. Vale, para hablar de este asunto voy a leer un poco lo que es, muy rápidamente, lo que es la propuesta de la alcaldía que se trae al pleno. El acuerdo planteado es aprobar inicialmente la desafectación del bien de dominio público, bien inmueble, residencia de mayores de la tercera edad y centro de estancias diurnas Virgen del Carmen, propiedad de este ayuntamiento, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien patrimonial. Segundo, publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia y en el talón de anuncios del ayuntamiento durante el plazo de un mes, para que durante este periodo se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el expediente se encontrará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento. Bien, el tema este ya pasó por la Comisión Informativa de Hacienda, preceptiva, se debatió, y lo que he querido un poco resumir rápidamente lo que es, sucintamente, lo que es el propio acuerdo. Pero para entrar en intervenciones, si los grupos políticos lo consideran oportuno, quiere intervenir, pues tiene la palabra el señor Izquierdo por el Partido Socialista. Señor Izquierdo. Sí, con su permiso, señor alcalde. Bien, pues sobre este punto manifestar por nuestra parte que ya se llegó a un acuerdo de resolución por mutuo acuerdo con el ayuntamiento, con la empresa que estaba prestando este servicio. Y en ese caso ya expusimos que se trataba también de agilizar de alguna manera, dado que se resolvía la concesión administrativa, pues para que este servicio se pudiera seguir prestando. Y consideramos que efectivamente la desafectación como bien de dominio público y la nueva calificación de bien patrimonial pues creo que es acertada, porque va a propiciar y a facilitar el que se pueda hacer un nuevo contrato de arrendamiento y no tenga que ser una concesión administrativa. Por nuestra parte lo vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor Izquierdo. Señor Cuesta. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Isaac. Como ustedes saben, después de haber realizado un estudio pormenorizado sobre la residencia de Nuestra Señora del Carmen y tras haber mantenido diferentes reuniones con la empresa Orela Vega S.L., se acordó por unanimidad en el pleno del 31 de mayo del 21 la exoneración del pago del canon concesional de manera temporal, y después, como ha dicho el señor Isaac, pues por mutuo acuerdo se aprobó y por unanimidad en el pasado pleno del 29 de agosto la resolución del contrato de gestión de servicio público. Hoy aprobaremos la desafectación de la residencia del Carmen, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien patrimonial, y posteriormente, y demorándonos lo menos posible, pues se elaborará un nuevo pliego de condiciones para un contrato de arrendamiento. Mi voto también va a ser favorable. Muchas gracias, señor Cuesta. Señor Alonso, tiene usted la palabra. Ya está. Gracias, señor alcalde. Ya está explicado. La plataforma del pueblo soriano también va a votar a favor. Se trata de cambiar la calificación jurídica, de pasarla de dominio público comunal a bien patrimonial, con el objeto de poder realizar un pliego y hacer un contrato de arrendamiento. Y, como ha dicho el señor Isaac, por agilidad administrativa, creo que es la mejor fórmula, con lo que la plataforma del pueblo soriano va a votar a favor de este punto. Muy bien, muchas gracias. Lo pasamos entonces a votación del Pleno. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto tercero del orden del día, que es la modificación de la tasa de abastecimiento de agua y tratamiento y depuración de aguas residuales. Pues bien, también voy a leer un poco muy rápidamente lo que es la propuesta que se le va al Pleno. La propuesta que también se trató en la Comisión Informativa de Hacienda la pasada semana y que viene a recoger un poco lo que dice el pliego de condiciones, en su artículo 19, el pliego de condiciones económicas administrativas que rige la concesión del Servicio Municipal de Agua, Alcantarillado y Depuración. La tarifa del servicio ha de modificarse conforme el índice de precios al consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al periodo de los 12 meses naturales precedentes.
Dado que el citado índice se ha situado en el incremento del 10,20%, se hace necesario modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de abastecimiento de agua potable y la tasa por prestación del tratamiento y depuración de aguas residuales, incrementando las tarifas conforme al IPC, lo cual viene exigido para los mantenimientos del equilibrio económico-financiero de la concesión administrativa de dichos servicios. Por tanto, esta alcaldía proponía al Pleno lo que todos ustedes conocen y han visto en el expediente, lo que se trató igualmente en la comisión informativa, de tal forma que paso a resumir rápidamente cómo quedaría la tarifación de la propuesta que se trae al Pleno de lo que son las ordenanzas reguladoras tanto de la tasa de abastecimiento de agua potable como la de prestación del tratamiento y depuración de aguas residuales, que quedaría de la siguiente forma. Tarifa número 1, suministro de agua a viviendas. El mínimo hasta 24 metros cúbicos al trimestre pasaría a ser de 12,69 euros y de 24 metros cúbicos al trimestre en adelante a 0,85 euros el metro cúbico. La tarifa número 2, que es el suministro de agua a establecimientos industriales, tendría un mínimo de hasta 30 metros cúbicos al trimestre, que supondría 20,50 euros, y de 30 metros cúbicos al trimestre en adelante sería cada metro cúbico de 1,05 euros. Para las industrias o establecimientos sin contador o contador averiado o ilegible, como viene recogido en la ordenanza, sería 139,18 euros al trimestre. La siguiente ordenanza sería la de la tasa por prestación del tratamiento y depuración de aguas residuales, que pasaría a estar conformada de la siguiente manera. En viviendas y demás fincas y locales no destinados a actividades comerciales, industriales o de servicios, con el mínimo de hasta 24 metros cúbicos al trimestre sería de 9,53 euros, más de 24 metros cúbicos al trimestre supondría una fracción de 0,49 euros por metro cúbico, y luego estaría la B, que serían fincas y locales destinados a actividades comerciales, industriales y de servicios, que el mínimo en este caso es hasta 30 metros cúbicos al trimestre, que supondría una cantidad fija de 11,44 euros, y el exceso sobre los 30 metros cúbicos del trimestre supondría una fracción de 0,55 euros por metro cúbico. Estas cifras pues vienen a coincidir plenamente con lo que es el incremento del IPC. Es una obligación legal de este ayuntamiento, viene recogido el propio pliego de condiciones. Ha habido años en los que el IPC no ha tenido fluctuación, no ha tenido movimiento, ha estado a cero, no se han tocado, pero en este año, y con la referencia que tenemos, como dice el pliego, de los 12 últimos meses, la referencia es el 10,20. Pues bien, si algún grupo también desea intervenir en este punto, señor Izquierdo, tiene usted la palabra. Sí, con su permiso, señor alcalde. Bueno, pues como muy bien ha explicado usted, se trata de dar cumplimiento a una de las cláusulas del contrato y tampoco hay mucho más que discutir. Ya votamos a favor de la comisión informativa y nos mantenemos, vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor Izquierdo. Señor Cuesta. En este punto, como dice el señor Isaac y como ha explicado el alcalde, pues tenemos poco margen de maniobra, ya que el pliego de condiciones económico-administrativas que rige la concesión del Servicio Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales nos dice que la tarifa del servicio ha de modificarse conforme al índice de precios al consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística. El citado índice se ha situado esta vez en un incremento del 10,2% y es, por tanto, en eso en lo que se incrementará la tasa que estamos tratando. Como ha dicho Isaac, viene dictaminado por unanimidad de la Comisión de Hacienda y mi voto también va a ser favorable. Muchas gracias, señor Cuesta. Señor Alonso, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Pues igualmente que los compañeros Isaac y Luis, al venir recogido en el pliego de condiciones, el IPC es del 10,20 y es lo que va a subir la tarifa. La plataforma del pueblo soriano está a favor de este punto. Muy bien, pues muchas gracias. Solamente recordar que en estos momentos, según la información que me ha pasado el Servicio Municipal de Agua, pues tenemos 4.166 abonados de la tarifa doméstica y 276 de la tarifa industrial, para que tenga conocimiento el Pleno a fecha de hoy de la situación que tiene de abonados el servicio. Por tanto, lo sometemos a la votación del Pleno. Votos a favor. Se aprueba, por tanto, igualmente por unanimidad. Pasamos al punto cuarto del orden del día, que es la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto de bienes inmuebles, IBI. Pues muy bien, tal y como también se trató en la Comisión Informativa de Hacienda el pasado día, hay una propuesta que se eleva al Pleno Corporativo y en la que se pone en marcha pues una iniciativa que pretende adecuar las cargas tributarias derivadas de la imposición del impuesto sobre bienes inmuebles a la realidad económica de las familias numerosas del municipio, introduciendo en la ordenanza la citada bonificación, que es potestativa, lo preceptúa el artículo 74.4, que dice que las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de
de hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa. Se ha realizado la tramitación establecida, se ha visto el informe de Secretaría, de intervención, y por eso se propone al Pleno el siguiente acuerdo, que es aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles con la redacción que a continuación se recoge. Artículo 8.2 sería bonificación potestativa, conforme a lo establecido, como decía anteriormente, en el artículo 74.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2,2004 de 5 de marzo. En los términos previstos en este apartado, los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa en la fecha de devengo del impuesto tendrán derecho a las siguientes bonificaciones sobre el bien inmueble que constituya su vivienda habitual, de acuerdo a las siguientes categorías. Para la categoría general, la bonificación sería del 30% y para la categoría especial la bonificación sería del 50%. A los efectos de la clasificación en categoría general o especial se estará en lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 40/2003 de 18 de noviembre de protección de las familias numerosas, modificada por la Ley 26/2015 de 28 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia, disposición final quinta. Para la determinación del concepto fiscal de vivienda habitual, que también es otro concepto que recoge la propia ordenanza, se tendrá en cuenta la vivienda en la que estén empadronados la totalidad de miembros de la unidad familiar que formen la familia numerosa. La bonificación será anual y también se concederá, como digo, anualmente a petición del interesado y deberá ir acompañada de una serie de documentos que vienen recogidos en la propia ordenanza. Las solicitudes se podrán presentar entre el 1 de enero y el 30 de junio. Esa es la propuesta que elevamos al Pleno, que se sometió a la consideración también de la Comisión Informativa el pasado día y que, bueno, que estamos abiertos a opiniones y a debates de esta propuesta que se traía al Pleno. Intervenciones. Tiene la palabra el señor Izquierdo. Sí, con su permiso, señor alcalde. Bien, pues en este caso se trata de modificar la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles. El impuesto de bienes inmuebles es un impuesto real, pero bueno, estamos de acuerdo y vemos favorable que se aplique un principio de progresividad también impositiva, aunque no sea un impuesto personal, y consideramos que bueno, es adecuado que ciertas familias o ciertos colectivos tengan algún tipo de ventajas o algún tipo de bonificación y consideramos positivo que las familias numerosas pues tengan una bonificación del impuesto de bienes inmuebles. Es el 30%, como usted bien ha explicado, para las familias numerosas de carácter general, 50% para las de carácter especial. Y bien, se lo vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor Izquierdo. Señor Cuesta, tiene usted la palabra. Bueno, pues es otra medida más de ayuda a las familias y más viendo cómo está la economía en estos momentos. La Ley Reguladora de Haciendas Locales nos permite modificar la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles a las familias numerosas. Hay que decir que, en todo caso, la bonificación será sobre el bien inmueble que constituya la vivienda habitual de dicha familia numerosa, entendiéndose como vivienda habitual aquella en la que están empadronadas la totalidad de los miembros que forman esa familia numerosa. La casuística de familias numerosas es muy diversa, ya que influye en temas como, por ejemplo, la viudedad de uno de los cónyuges, o si alguno de los hijos tiene una determinada discapacidad, si es familia monoparental, etc. En líneas generales, la bonificación será de un 30%, como ya se ha dicho, a las familias formadas por un matrimonio con 3 hijos y será de un 50% a las familias formadas por matrimonio y más de 4 hijos. Pero como la bonificación, como ya ha explicado el señor alcalde, se concederá anualmente y a petición del propio interesado, cuando éste la solicite y en base a esos factores que he citado, pues se le informará de la bonificación que le corresponde, si es un 30 o un 50%. Mi voto va a ser favorable. Muchas gracias, señor Cuesta. Señor Alonso, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, como ya han comentado mis dos compañeros, en este punto tratamos de bonificar a las familias numerosas de nuestro municipio en el impuesto de bienes inmuebles, en el IBI, con el objeto de potenciar la protección social a estas familias numerosas. Ya han explicado que va a haber 2 categorías, la general y la especial. La general con un 30% de bonificación, la especial con un 50% de bonificación. La bonificación se hará sobre la vivienda habitual donde viva la familia y se concederá siempre a petición del interesado.
Bueno, es una de las medidas más que este equipo de gobierno hace, como las subvenciones a la natalidad, el bono Burgo de Osma para ayudar a las familias, y esta concienciación yo creo que es importante para nuestro municipio. El voto de la Plataforma del Pueblo Soriano va a ser favorable. Muchas gracias, señor Alonso. Lo sometemos a votación del Pleno. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto 5 del orden del día, cuyo título es Suspensión provisional del cumplimiento de valores límite de ruido de las torres ventiladoras instaladas en la finca de la Rasa por Nufri. Bien. Vale, para tratar este expediente también voy a hacer una lectura lo más sucinta que pueda de todo lo que es la propuesta de la alcaldía que se eleva al Pleno. También se trató en la comisión informativa el pasado día, pero evidentemente sí que es conveniente que en este Pleno en el que estamos hoy celebrando demos lectura de todo lo que es la propuesta que se traslada a este Pleno. Atendiendo que el Pleno del Ayuntamiento del Burgo de Osma, en sesión de fecha 25 de abril de 2011, adoptó acuerdo de suspensión provisional del cumplimiento de los niveles de ruido límites aplicables de las torres ventiladoras de la explotación hortofrutícola de la finca de la Rasa por un periodo de 5 años, debiendo revisarse una vez finalizado dicho plazo a los efectos de la posible incorporación de mejoras tecnológicas viables que reduzcan los niveles sonoros. Resultando que el Pleno del Ayuntamiento del Burgo de Osma, ciudad de Osma, una vez finalizado el plazo de la suspensión temporal concedida, volvió a adoptar acuerdo plenario en fecha 9 de mayo de 2016 de suspensión por otro periodo de 5 años. Visto que el Pleno del Ayuntamiento del Burgo de Osma, ciudad de Osma, en sesión ordinaria de fecha 31 de mayo de 2021, el pasado año, acordó la tercera suspensión provisional del cumplimiento de los valores límite aplicables, según lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley del Ruido de Castilla y León, a las torres ventiladoras antihelada en la finca de la Rasa, de conformidad con las siguientes prescripciones que seguramente todos ustedes, o la mayor parte que estaban aquí presentes, lo recordarán. Primer punto, la suspensión se concede por un nuevo periodo de 12 meses, debiendo revisarse una vez finalizado dicho plazo a los efectos del cumplimiento de las obligaciones exigidas y de la posible incorporación de mejoras tecnológicas viables que reduzcan los niveles sonoros. 2. Imponer a Nufrisat número 1596 la obligación de realizar a su costa pruebas sobre el cumplimiento o no de los niveles de admisión en interior en todas las viviendas de la Rasa que cuenten con cédula de habitabilidad y consten debidamente dadas de alta en el catastro de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora. 3. El Ayuntamiento del Burgo de Osma, ciudad de Osma, requerirá a todos los vecinos interesados de la Rasa, propietarios de una vivienda en este emplazamiento, que cuente con cédula de habitabilidad y esté debidamente inscrita en el catastro para que el día y a la hora, en horario nocturno que se fije, permitan a los técnicos designados por Nufri por el Ayuntamiento del Burgo de Osma, ciudad de Osma, que deberán estar debidamente acreditados y homologados para intervenir y realizar este tipo de mediciones por la Junta de Castilla y León, acceder a las dependencias particulares de cada vecino para realizar las oportunas mediciones. Se exige a Nufrisat número 1596 que los técnicos que realizan las mediciones, que en caso de incumplimiento de los niveles de admisión en el interior de las viviendas, determinen las medidas correctoras sobre las ventanas que deberían adoptarse en cada caso para asegurar el cumplimiento de los niveles de admisión en el interior, de acuerdo a lo establecido en la normativa reguladora. Una vez obtenidos los resultados, estos serán aportados al Ayuntamiento del Burgo de Osma, ciudad de Osma, con el objeto de que se tome conocimiento de los mismos y sean comunicados a los vecinos de la Rasa para que los eventualmente perjudicados como consecuencia de los resultados obtenidos puedan comunicar con Nufrisat número 1596 para que ésta, y a su cargo, pueda ejecutar los trabajos necesarios para los cambios de ventanas, en cada caso debiéndose acreditar la eficacia de dichas actuaciones. Visto el escrito presentado en el registro del Ayuntamiento del Burgo de Osma, ciudad de Osma, con fecha 4 de agosto de 2022 y número de registro de entrada 2022 ERC 3315, por el que la empresa Nufrisat número 1596 solicita nuevamente la suspensión provisional del cumplimiento de los valores límite de ruido de las torres ventiladoras antihelada instaladas en la explotación hortofrutícola de la finca de la Rasa, por idénticas razones y argumentos técnicos que sustentaron las solicitudes anteriores, teniendo en cuenta que no es posible la incorporación de mejoras tecnológicas viables que reduzcan los niveles sonoros. Teniendo en cuenta que en esta nueva solicitud de suspensión se presenta documentación justificativa de las medidas correctoras efectuadas para dar cumplimiento en lo establecido en el acuerdo del Pleno de fecha 31 de mayo de 2021, resultando que inicialmente fueron 22 las viviendas de la localidad de La Rasa en las que sus propietarios solicitaron que se realizaran mediciones de los niveles de ruido en el interior para ver si se cumplía con los niveles de ruido de conformidad con la normativa vigente. La noche del 11 y 12 de noviembre de 2021, personal de la empresa Audiotec se presentó en las viviendas que lo habían solicitado para realizar las mediciones acústicas, no pudiendo llevarse a cabo en 2 de las viviendas por causas ajenas a la empresa.
De las mediciones efectuadas se desprende que hay un solo inmueble donde no habría que instalar ningún tipo de medida correctora por cumplir con los niveles de ruido establecidos en la normativa. Ya en febrero de 2022, la empresa Audiotec realizó un informe acústico de medidas correctoras, como era su obligación, a acometer en cada una de las dependencias objeto del estudio de las viviendas donde no se cumplían con los niveles de ruido tras las mediciones efectuadas con fecha 11 y 12 de noviembre de 2021. Del mismo modo, se deduce la existencia de 3 inmuebles en los que, por el mal estado de conservación de los mismos o por las características constructivas, cualquier tipo de actuación sobre la carpintería exterior no solventaría el problema, por lo que no se proponen medidas correctoras. Tras este estudio, la empresa SAZ número 1596 Nufri se puso en contacto con los propietarios de las viviendas para coordinar los trabajos de instalación de las medidas correctoras sobre las ventanas. En relación con la vivienda situada en la calle Estación número 3, la empresa Nufri, a través de la empresa Aerobe, empresa instaladora de las medidas correctoras contratada para ejecutar los trabajos, realizó 2 visitas con el fin de instalar medidas correctoras en las ventanas de las dependencias donde no se cumplía con los niveles de ruido, habiéndose aceptado la medida de cambio de carpintería completa, marco, ventana, vidrios y fraileros de las ventanas propuestas en acabado aluminio exterior, madera interior, similar al existente, tal y como se desprende de los escritos presentados con fecha 13 y 14 de octubre de 2022, formalizados por los propietarios en primer lugar y por la empresa Nufri posteriormente. Todo ello ante los requerimientos efectuados por el Ayuntamiento del Burgo de Osma, ciudad de Osma, para acreditar formalmente que tras las visitas del instalador la propiedad se negaba a que se realizara medida correctora en su vivienda mediante testimonio probatorio suficiente de tal negativa, y ello con el fin de continuar con la tramitación del expediente de suspensión provisional del cumplimiento de los valores límite aplicables solicitado recientemente. En dicho escrito presentado por Nufri se constata a su vez la notificación a los propietarios por conducto de Burofax reiterando las medidas a implementar sobre las ventanas propuestas por Audiotec a ejecutar por la empresa Aerobe para dar cumplimiento del acuerdo de pleno del 31 de mayo de 2021 y el compromiso de aportación de acta notarial de comparecencia en la vivienda descrita el día 11 de octubre de 2022 con el objeto de permitir el acceso a la misma a los técnicos de Aerobe para acordar los trabajos a realizar. La noche del 12 al 13 de julio de 2022 se realizaron ensayos acústicos por la empresa Audiotec tras la instalación de las medidas correctoras en las viviendas, desprendiéndose que se cumplen con los niveles de ruido en las 15 viviendas donde se habían aplicado las medidas correctoras. Informando que en el resto de viviendas o recintos en donde no se realizaron ensayos dicha noche, o bien ya cumplían con los niveles de ruido vigente tras las mediciones iniciales del pasado 11 y 12 de noviembre de 2021, y por tanto no necesitaron ningún tipo de actuación, o bien no se ha llegado a aplicar medidas correctoras. Lo he explicado anteriormente en el informe. Por parte de la empresa SAZ número 1596 Nufri, se informa que con el fin de continuar con la medición de la reducción de impacto de ruido y del número de horas de funcionamiento de los ventiladores antihelada, durante el año 2022 se han ejecutado los siguientes trabajos, cuestión que también se pedía en el acuerdo de pleno del 31 de mayo de 2021. Se han plantado 1.500 cipreses en la parte norte de la finca, para que en un periodo corto de tiempo se pueda tener una barrera natural de 5 o 6 metros de altura que sirva para que el ruido generado en las noches de heladas fuertes tenga un obstáculo hacia la pedanía de la Rasa. Y en 240 hectáreas se ha instalado un sistema por microaspersión que permitirá que las noches de heladas fuertes separen 40 molinos de los 143 existentes, el 27,9%, con intención de ir ampliando la superficie si desde las diferentes administraciones se lo permiten, lo que propiciaría a un futuro que en las noches de heladas fuertes los ventiladores antihelada pudieran permanecer apagados. Concluido el tercer plazo de suspensión concedido este mes de mayo de 2022 y ante la solicitud formulada por la empresa, nos vemos en la misma situación que en los supuestos precedentes relacionados y que abocan a este ayuntamiento a la necesidad de motivar de manera adecuada, atesorando los elementos de juicio necesarios para argumentar la concesión de la prórroga solicitada. En base a todo lo expuesto, esta alcaldía propone al Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo. Primero,
Acordar la suspensión provisional del cumplimiento de los valores límite aplicables, según lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley del Ruido de Castilla y León, de conformidad con las siguientes prescripciones. La suspensión se concede por un periodo de 5 años, debiendo revisarse una vez finalizado dicho plazo a los efectos del cumplimiento de las obligaciones exigidas y de la posible incorporación de mejoras tecnológicas viables que reduzcan los niveles sonoros. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a los interesados con indicación de cuántos recursos, como es lógico, proceda en relación con el presente acuerdo. Ese es el resumen de la propuesta que se eleva al Pleno, de un tema que evidentemente lleva tratándose y debatiéndose durante mucho tiempo en este Ayuntamiento, que el acuerdo de Pleno del 31 de mayo del año 2021 lo que venía a recoger es el extracto de lo que hemos leído aquí, de las obligaciones y cumplimientos que se pedían a la empresa, evidentemente, que gestiona la finca de la Rasa, y que, por lo que hemos podido comprobar, verificar y contrastar, pues la mayor parte de esas mediciones, de esas correcciones, están totalmente terminadas. Y sin más, pues después de leer esta propuesta, pues que conozcamos un poco la postura y el posicionamiento de los grupos políticos. Parece ser que por parte del Partido Socialista le tiene la palabra el señor Martín Navas. Ya está encendido. Sí, muchas gracias, tiene usted la palabra, señor alcalde. Bueno, pues visto el informe y la propuesta que hace la alcaldía a esta supresión provisional de los valores límite de ruido admisibles en las torres ventiladoras antihelada en la finca de la Rasa, vemos bastantes deficiencias a las que nosotros hemos hecho desde que estuvimos desde el equipo de gobierno en los 2 primeros años de esta legislatura hasta ahora, y por eso nuestro voto siempre va a ser en este momento la abstención igualmente. Nos vamos a abstener por 2 motivos fundamentales. A pesar de las deficiencias que muestra esta propuesta de la alcaldía, que en su punto en el resumen, cuando habla de la vivienda situada en la calle de la estación número 3, aquí dice que sí, dice que no y dice todo lo contrario. Dice las 3 cosas en el mismo párrafo. Dice que están de acuerdo, dice que el ayuntamiento se pone en medio para ponerse en contra y luego dice que la empresa Nufri se echa para atrás a través de un burofax. No entiendo exactamente lo que quiere decir este párrafo de la propuesta de la alcaldía que usted ha leído en este momento, y que no queda claro absolutamente nada de la situación en la que se encuentra este inmueble de la calle de la estación número 3 de la Rasa. No queda absolutamente nada claro. Creemos en este voto de abstención por 2 motivos fundamentales. La suspensión de los valores límite de ruido por 5 años creemos que es excesivo. Creo que eso desde el primer momento en este salón de plenos lo hemos defendido desde el Partido Socialista y desde otras siglas en las que estábamos hablando en cuanto se presentaban estos valores de límite de ruido. Creíamos siempre que eran mucho tiempo y que teníamos que buscar el consenso con todos los vecinos. Ese consenso viene motivado por este pleno que estamos hablando de mayo del 21, que el equipo de gobierno de entonces se preocupó de juntar a las partes, de buscar soluciones y de llegar a un consenso, a una paz social, que es la que estábamos buscando desde hace mucho tiempo, y que creo que íbamos por buen camino, pero yo creo que hay aquí un totum revolutum, una serie de acusaciones que no se entienden, que no llegan a ningún acuerdo y que simplemente, yo no sé si ha sido el ayuntamiento o quién ha sido, pero aquí no hay un consenso y creo que ambas partes quieren llegar a ese consenso. De este informe vemos que hay 22 viviendas que se han adherido a este estudio de ruido, lo cual significa que hay 22 inmuebles que han estado sufriendo este ruido durante un montón de años y las quejas que venían de este ayuntamiento no se hacían caso, se obviaban. Como había una suspensión del límite de ruido, los vecinos estaban completamente desamparados, hasta que llegó el pleno del mayo del 21. De esas 2 viviendas, una se supone que viene aquí porque dice que tiene ruidos dentro de casa y dice que los valores de ruido dentro de la casa son soportables, con lo cual a esa ya no se le puede modificar la cerrajería. Hay 3 viviendas, lo mismo dice la propuesta de la alcaldía, que no tienen ninguna solución. O sea que esas 3 viviendas ya están desahuciadas. Y hay otras 15 viviendas, bueno, 2 que no aparecen, con lo cual no se hace ningún tipo de estudio, y hay otras 15 viviendas que sí, que se han aplicado medidas correctoras para soportar esos niveles de ruido. Digo yo que esas 15 viviendas, hasta mayo del año 21,
todas las quejas que se pusieron en este ayuntamiento serían para algo. Yo creo que, de alguna manera, esta situación de desamparo que se han encontrado los vecinos hasta que llegó el equipo de gobierno que formalizó en mayo del 21 este pleno y quiso poner de acuerdo a las partes, y aquí hay un principio de acuerdo, que solo hay una medida correctora a la que no se ha llegado a acuerdo, pero yo creo que ha sido, más que por no acuerdo, falta de entendimiento o falta de compenetración en tiempos, en plazos y en momentos, porque también he leído todos los documentos a los que usted ha tenido acceso y que están anexos al expediente, y en las dos partes quieren llegar a un acuerdo. Es que no entiendo por qué esta situación ahora mismo, si es porque el ayuntamiento está en medio o no. Y esa situación sí que se debería revertir para lo que he dicho hace un momento, buscar esta paz social que tanto se ha solicitado en este pueblo, más en la finca de la Rasa y más con los vecinos que están afectados por esta suspensión de los valores límite del ruido. Fíjese, ustedes hacían suspensiones cada de 5 años y en 5 años no se mejoraba nada. Llegamos nosotros, hicimos una suspensión de 12 meses para llegar a soluciones. Y en 12 meses se han plantado 1.500 cipreses, se han puesto microaspersión, se van a apagar 40 molinos en 12 meses. Se ha llegado a una solución con 22 vecinos en 12 meses. Bueno, con 22 inmuebles que supuestamente son vecinos porque, según la normativa, tienen que estar dados de alta y pagar el IBI y estar censados o estar en el municipio. Estar, como bien lo ha descrito usted en la propuesta de la alcaldía. No podemos dejar 5 años al libre albedrío. Yo creo que en 5 años son demasiados y 2 son lo suficientes como para mantener esta suspensión de valores del ruido y llegar a un consenso todavía más generalizado y ver si esas actuaciones que están haciendo de verdad llegan a buen término y de alguna manera sí que se suspende o sí se limita o sirve de parapeto o aminora ese ruido que a los vecinos con mucha razón, y lo ha demostrado usted en la propuesta de la alcaldía y en el estudio que hace aquí en la empresa que encarga Nufri, llegan a un acuerdo y se dan cuenta del ruido que tienen dentro de casa. Aún así, con estas ventanas y con este cambio que por parte de Nufri es un esfuerzo, evidentemente han llegado a un ruido que es más soportable, pero que hasta hoy ese ruido, en muchos casos, exceptuando una vivienda, no es soportable. Y esa vivienda que hace el estudio dice que ese ruido es soportable, si se viene aquí a apuntar para decir que tiene ruido dentro de casa, es por algo. Me imagino que ese señor tendrá ruido y viene aquí a que le hagan un estudio de lo que tiene dentro de casa. Con lo cual, este señor sabe que este ruido lo va a tener perennemente en su vivienda habitual, igual que los 3 inmuebles a los que ya van a quedar aquí desahuciados porque cambiando las ventanas exteriores no se va a hacer absolutamente nada. Por ese motivo creemos que 5 años son muchos, que tenemos que llegar a un consenso generalizado con todos los vecinos, sin buscar excepciones, buscando la solución, y que por eso nuestro voto en este caso va a ser la abstención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navas. Señor Cuesta, tiene usted la palabra. En el pleno celebrado el pasado 31 de mayo del 2021 se aprobó por unanimidad de todos los concejales la concesión a la empresa Nufri de una suspensión provisional de los valores límites del ruido. Se hizo solo por un año, cuando solía ser por 5 años, y con una serie de compromisos u obligaciones que debía cumplir la empresa Nufri. Esos compromisos eran, por un lado, realizar pruebas sobre los niveles de ruido en el interior de todas las viviendas de la Rasa que lo solicitasen y contaran además con cédula de habitabilidad, acometiendo los cambios necesarios para cumplir con la normativa. Y por otro lado, otro compromiso era llevar a cabo una serie de medidas correctoras que mitigasen el ruido durante las noches de fuertes heladas. La empresa Nufri ha cumplido con ambos compromisos, ya que por un lado se ha hecho cargo de los cambios en las ventanas de las casas que lo han solicitado, de tal forma que la empresa Audiotec determinó en los ensayos realizados la noche del 12 de julio que se cumplen los niveles del ruido en las viviendas en las que se ha intervenido. Y por otro, también ha cumplido llevando a cabo otras medidas correctoras. Concretamente, ha plantado 1.500 cipreses en la parte norte de la finca
que en breve tiempo supondrán una barrera natural de entre 5 y 6 metros de altura y que serán un obstáculo del ruido hacia las viviendas de la Rasa. Y además ha instalado un sistema de microaspersión en 240 hectáreas de la plantación, que permitirá que las noches de heladas fuertes separen 40 molinos de los 143 existentes, con la idea, además, de ir ampliando la superficie de microaspersión hasta lograr que puedan permanecer apagados todos los ventiladores antiheladas. Por eso mi voto va a ser favorable. Muchas gracias, señor Cuesta. Señor Alonso, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. En este punto del orden del día traemos la cuarta revisión de la suspensión provisional de los valores límite del ruido de los ventiladores en la finca de la Rasa, propiedad de la Sociedad Agrícola de Transformación Nufri. El Ayuntamiento acordó con fecha 25 de abril de 2011 una primera suspensión provisional por 5 años. El 9 de mayo de 2016 acordó una segunda suspensión provisional por otros 5 años de duración y el 31 de mayo, como ha explicado el portavoz del Partido Socialista, se acordó una tercera suspensión por 1 año de duración. En esta ocasión traemos aprobación de este Pleno una cuarta suspensión de los valores límite del ruido por otros 5 años de duración. En la aprobación del 31 de mayo de 2021 el Pleno acordó una serie de prescripciones que tenía que cumplir Nufri. Nufri ha acreditado que ha cumplido con estas prescripciones y nos vuelve a solicitar la suspensión provisional de los valores del ruido por idénticas razones y argumentos técnicos que sustentan las anteriores solicitudes, teniendo en cuenta que de momento no hay posibilidad técnica para incorporar otras mejoras. Sí que ha hecho mejoras con lo que usted ha dicho de los 1.500 cipreses que ha colocado en la zona norte para que en un corto espacio de tiempo y de crecimiento del ciprés tenga una barrera natural de 5 a 6 metros y las 240 hectáreas por microaspersión. Que pueden parar en heladas grandes hasta 40 ventiladores de los 143, que es un 30% menos. Están trabajando en ello, están haciendo mejoras e intentando paliar el ruido que hacen los ventiladores en la finca de la Rasa. Y en relación a lo que ha dicho el portavoz del Partido Socialista en relación con la vivienda de la calle Estación número 3, el Ayuntamiento lo único que hace y lo que pide es que nos argumenten que lo que está pasando ahí es verdad de una manera fedataria, que nos digan que se están negando a que les controlen o a que esto, y que nos lo digan ellos, porque nosotros no tenemos otra forma de saberlo si no es por un fedatario público. Eso es lo único que quiere el Ayuntamiento, que nos digan fedatariamente esto no se ha podido hacer porque no ha querido el inquilino. Eso es lo que viene a decir ese punto, es lo que yo entiendo. Y por eso la plataforma del Pueblo Soriano va a votar a favor de este punto. Muchas gracias, señor Alonso. Señor Nava, si quiere su segunda intervención, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, yo creo que hay que aclarar aquí determinadas cosas. Aquí nadie ha dicho, y menos yo, que aquí nadie haya cumplido. Aquí ha cumplido todo el mundo. Ha cumplido Nufri, la primera, y ha hecho un esfuerzo económico, me imagino que económico, porque todas esas modificaciones y el no sacar los molinos pone en riesgo que determinados frutales no se puedan congelar. Evidentemente, hay que reconocerle el mérito a Nufri. Hay que reconocer que esos 1.500 cipreses van a crear una pantalla natural que evidentemente, bueno, es cuestionable, pero es una pantalla natural que se podía haber hecho hace 15 años o hace 10, tranquilamente, y esos cipreses ya tendrían la altura que necesitamos ahora. Por eso digo yo que ahora 5 años igual es en exceso. Por eso le propongo a ustedes que se lo planteen y que busquen una unanimidad con el Partido Socialista y que sean solo 2 años para ver si las medidas correctoras de verdad están produciendo algún tipo de efecto o no. Evidentemente nos hemos encontrado con 22 viviendas que tenían ruido en el interior de la casa y no soportable porque se han medidas correctoras. Esa vivienda que tiene ruido en el interior y le dicen que cumplen los parámetros, imagínese usted qué ruido tiene que tener para cumplir parámetros y venir al ayuntamiento y decir, por favor, mídanme a mí en mi casa que sí que tengo mucho ruido en el interior. Y le dice a la empresa homologada y sin ningún tipo de dudas que cumple los parámetros que tienen dentro de la vivienda. Con lo cual, fíjese al propietario qué cara se le ha podido quedar. También hay otro aspecto. Fíjese, le voy a leer el texto que ha leído el señor alcalde en la propuesta de la alcaldía. En relación con la vivienda situada en la calle de la Estación número 3, la empresa Nufri
a través de la empresa Aerobe, empresa instaladora, bueno, realizó 2 visitas con el fin de instalar medidas correctoras en las ventanas de las dependencias donde no se cumplían los niveles de ruido, habiéndose aceptado la medida de cambio de carpintería. Aquí de momento hay consenso. De carpintería completa, de las ventanas propuestas, tal no sé qué, maderas, ¿vale? Similar al existente, tal y como se desprende de los escritos de fecha, como se desprende de los escritos de fecha presentados 13 y 14 de octubre de 2022. Formalizados por los propietarios en primer lugar y por la empresa Nufri posteriormente. Aquí hay un acuerdo y fehaciente. Y estamos hablando del 13 y del 14 de octubre de este mes. Y dice usted, punto seguido. Esto es lo que a mí no me cuadra. Todo ello ante los requerimientos efectuados por el Ayuntamiento del Burgo de Osma, ciudad de Osma, para acreditar formalmente que tras las visitas del instalador la propiedad se negaba a que se realizara la medida correctora en su vivienda mediante testimonio probatorio suficiente de tal negativa, y eso con el fin de continuar con la tramitación del expediente de suspensión provisional del cumplimiento de los valores límite aplicable solicitado recientemente. Estamos que sí y ahora decimos que no. No lo entiendo. Porque si vamos a los escritos que presentan ambas partes, correos electrónicos, o sea, emails y llamadas telefónicas, y de repente se mete un burofax en medio que no va a ninguna parte. Pero el Ayuntamiento dice que todo esto intermediando él. Y en dicho escrito presentado por Nufri, ya no viene nada que ver con lo anterior, se constata a su vez la notificación de los propietarios por conducto de burofax, reiterando las medidas a implementar sobre las ventanas propuestas por a ejecutar por la empresa Aerobe para dar cumplimiento al acuerdo de 31 de mayo de 2021 y el compromiso de aportación de acta notarial de comparecencia de vivienda descrita el 11 de octubre del 22 con el objeto de permitir el acceso a la misma a los técnicos de Aerobe para acordar los trabajos a realizar. Estamos hablando en el párrafo posterior de fechas anteriores a la del 13 y el 14 de octubre. Esto se está contradiciendo. Ustedes dicen que sí, después dicen que no, y por tercero dicen todo lo contrario. Esta propuesta de alcaldía se contradice, o está mal redactada. Con lo cual, con esta propuesta de alcaldía, con esta redacción, no podemos llegar a ningún acuerdo, a ningún consenso. Yo creo que o lo redactan bien, o aclaran la situación, y lo tienen en cuenta para ver de qué manera se puede por lo menos aclarar en las fechas, y añadiendo a esta propuesta de la alcaldía todos los documentos y todos los emails y los burofax que vienen en el archivo anterior, que ustedes tienen aquí, copia de documentos, pinchando aquí, hay una serie de documentos, de emails, que están redactando todo lo que está diciendo anteriormente, con el acuerdo, con el consenso y con las ganas de llegar a un acuerdo por ambas partes. No entiendo cómo esta propuesta de alcaldía no recoge todos esos documentos. No lo entiendo. Por eso le digo que la propuesta del Partido Socialista se ciñe a que si ustedes tienen a bien reducir el límite de plazo de la suspensión provisional de los valores límite de ruido de las torres ventiladoras de 5 a 2 años, estaremos de acuerdo. Y estaremos de acuerdo siempre y cuando se busque el consenso con todos los vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navas. Tiene la palabra el señor Cuesta. Yo, escuchando la intervención del señor Martín Navas, estoy totalmente de acuerdo con él, solamente en una de las frases que ha dicho, y es que Nufri ha cumplido su compromiso, ha hecho un gran esfuerzo, y por eso mi voto va a ser favorable para que esta ley, bueno, pues sea para 5 años y no para 2, porque además, como he dicho al final de mi intervención, la idea de Nufri es seguir ampliando la superficie de microaspersión hasta lograr que puedan permanecer apagados todos los ventiladores antiheladas. Como usted ha dicho, Nufri ha cumplido su compromiso y yo creo que nosotros tenemos que cumplir con el nuestro. Mi voto va a ser favorable. Muchas gracias, señor Cuesta. Señor Alonso, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Señor Navas, es obvio que hay ruido. Si no, no estaríamos hablando de esto en el Pleno desde el año 2011. Hay un ruido que no es continuo ni continuado, que se centra en la temporada de la floración, si no, pues posiblemente sería insoportable y no habría excepcionalidad, por eso hay excepcionalidad. Y sobre lo que dice usted de esto, ha hablado de emails cruzados, y es que un ayuntamiento no puede acordar
No puede tener un acuerdo con emails cruzados por una parte y por la otra. Ojalá haya consenso, pero que para tomar una decisión lo que necesitamos es, lo que le he dicho, es que haya un fedatario público que nos diga que sí, que eso ha pasado, que han ido y que no han podido entrar en la vivienda para poder hacer aunque le hayan dicho en los emails que sí que estaban de acuerdo. Ojalá lleguen a un acuerdo y a un consenso, pero que el ayuntamiento no se ha metido allí para decirles que lo hagan o que no lo hagan. Lo que sí que pide es que den fe pública de un fedatario como es un notario para que nos digan que eso ha pasado, porque los emails no nos valen. O a usted sí que le vale un email de alguien que no sabe si es verdad, si es mentira. Hombre, yo creo que en un pleno tiene que tener un documento como es la fe de un notario para poder tomar esta decisión. Por lo tanto, la plataforma del pueblo soriano va a votar a favor de esta suspensión. Muchas gracias, señor Alonso. Bueno, y únicamente por concretar algunas de las apreciaciones que ha hecho el portavoz del Partido Socialista con relación al texto y a la lectura, yo creo que está suficientemente claro. Léalo tranquilamente y usted comprobará cómo el testimonio de fechas viene perfectamente bien recogido en la parte en la que usted ha hecho mención y ha hecho lectura, como yo he hecho igualmente, de la propuesta que se hace desde la alcaldía. Está perfectamente recogido. Pero además es que le digo una cosa, señor Navas. Todo acuerdo de excepcionalidad que se trae al Pleno en esta ocasión, como las tres anteriores, esa excepcionalidad es porque no existe una normalidad al 100%, si no este Pleno no tendría por qué estarse celebrando este punto. No existe una normalidad y el acuerdo de Pleno del mayo del año pasado lo que proponía es que todos nos pusiéramos de acuerdo a la hora de participar y trabajar para conseguir esa normalidad. Y yo me pregunto, oiga, de las 22 casas había una que no hacía falta hacer ningún tipo de intervención, había 3 casas que era imposible hacer nada, porque evidentemente el acuerdo de Pleno era para cambiar las ventanas, no para cambiar las paredes ni los tejados, sino las ventanas. Entonces, si se comprueba por las medidas correctoras que cambiando las ventanas no se consigue absolutamente nada, pues usted me dirá, o sea, cambiando hay que cambiar más cosas. Y luego hubo 2 casas que no comparecieron en la noche del 11 o el 12 de noviembre para hacer la medición. Y yo me pregunto, y me he hecho muchas veces esta pregunta durante este verano, ¿qué ocurre de que esas 15 viviendas donde se ha intervenido, se intervino en el mes de junio, se hicieron las medidas, como se ha recogido por aquí, en el mes de julio? Y la casa que falta por resolver, que es la que usted hace mención, desde el finales de junio estamos julio, agosto, septiembre, octubre, esperando a que al final haya un documento que dice que ahora sí que acepta la medida correctora. Los WhatsApp que usted dice, los correos electrónicos, ¿no? Como lo ha comentado igualmente mi compañero, hace falta una administración pública, necesita documentos. No le vale la información de un WhatsApp o la información de un correo electrónico. Además, es que le repito, es que la contundencia de este asunto es que a principios de julio todas las casas donde se hicieron las medidas correctoras tenían las ventanas colocadas y se hicieron las mediciones de ruido para comprobar que todas cumplían. ¿Por qué en todas las casas se ha podido cumplir y hay una en la que no se ha podido hacer nada? ¿Quién no se ha puesto de acuerdo aquí? El ayuntamiento. El ayuntamiento lo que ha hecho es transmitir a la empresa sus obligaciones y la empresa ha transmitido a todos los propietarios las medidas correctoras que tenían que realizar. El por qué no se ha cometido esa medida correctora en ese inmueble. El por qué, yo no lo entiendo. Yo créame que no lo entiendo y que hasta el 13 o 14 de octubre, como dice ese documento, no haya dicho públicamente o internamente que acepta esas medidas correctoras y que ahora tienen que ponerse de acuerdo entre la empresa y los propietarios del inmueble para instalar las medidas correctoras. Oiga, mire, aquí estamos, esto sigue funcionando. Es como si a usted le dicen que el gasóleo se lo van a servir dentro de 5 meses. No, a usted el gasóleo le hace falta ahora porque es ahora cuando se vende y se distribuye en todos los sitios. Y esto igual. Hay una petición que presenta una empresa Nufri en el mes de mayo que este ayuntamiento tiene que resolver. ¿Y qué cree este ayuntamiento? Que ha cumplido fielmente con su obligación, que está cumpliendo legalmente con su obligación y lo que hace es traer al Pleno un acuerdo de excepcionalidad. Yo me gustaría que reflexionara más el Partido Socialista sobre lo que va a plantear en este acuerdo de Pleno. No me vale el hecho de que no, bajamos a 2 años, ponemos 3 o buscamos una medida. Se han hecho actuaciones anteriores en las que ya veníamos aprobando una excepcionalidad de 5 años, otra en el año 2011, en el año 2016, en el año 2021 se llegó a este acuerdo, pero aquí ha cumplido todo el mundo. El ayuntamiento, Inufri y los propietarios han cumplido. El hecho de que no haya una casa donde se haya puesto la instalación, yo todavía me lo pregunto. ¿Por qué estamos en casi noviembre y no se han instalado las 2 ventanas que tienen que ir en esa casa, tal y como dicen las medidas correctoras? Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse y que todo el mundo tiene que hacerse. Yo ya me la he hecho y ya tengo mi contestación, pero es interna.
Sin más, lo sometemos a la votación del Pleno, la propuesta de la Alcaldía. ¿Votos a favor de la excepcionalidad? 6. ¿Abstenciones? 4. Por tanto, se aprueba el punto número 5 del orden del día y pasamos al número 6, que es una modificación presupuestaria, la 13/2022, por crédito extraordinario financiado por anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones económicas. Bien, pues en la Comisión Informativa de Hacienda también tratamos este expediente de modificación, que lo que trata es de incorporar un alta de aplicación en la aplicación de gastos por importe de 136.000 euros, que de lo que trata y de lo que busca es ampliar con una segunda fase intervención en la Plaza de España de la ciudad de Osma, a raíz de la compra y del derribo de esos 3 pequeños inmuebles que están al lado del frontón, pues también se va a intervenir sobre ese solar que queda en aquella zona, y lo que pretendemos es que se haga de manera paralela o rápida o inmediata a la ejecución de las obras que se vienen haciendo en estos momentos. La valoración económica está en esa cantidad y lo que hacemos es introducirlo en el presupuesto mediante esta incorporación y mediante la baja o anulación, que no voy a leer una tras otra porque me alargaría en exceso, que todos los señores concejales lo conocen perfectamente, y he explicado, tal y como está en la propuesta, cuál es la finalidad de esa incorporación de 136.000 euros. Bien, esa propuesta, ¿hay alguna intervención en este punto? Señor Izquierdo, tiene usted la palabra. Sí, con su permiso, señor alcalde. Bien, pues en esta modificación presupuestaria, pues como ha explicado usted, se trata de una línea de actuación, ya se está actuando en Plaza España de Osma. Y obviamente vemos que es bastante coherente y positivo que se siga la línea de actuación y que se realicen las obras simultáneamente. No tendría mucho sentido hacer una primera fase y luego una segunda fase que tuviera que entrar otra vez maquinaria pesada sobre una actuación que ya está hecha. En este caso tampoco supone ningún sobrecoste presupuestario, dado que se va a financiar con las bajas o anulaciones de otras partidas presupuestarias, y vemos conveniente que se haga de forma paralela a la línea de actuación que se está llevando a cabo. Vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor Izquierdo. Señor Cuesta, tiene usted la palabra. Bueno, la modificación de crédito número 13, en este caso, como ya han explicado, es por bajas de créditos de otras aplicaciones. No se toca el remanente, simplemente se aprovecha un dinero que nos hemos ahorrado en diferentes partidas y lo destinamos a acondicionar un espacio que queda en la Plaza de Osma tras el derribo de 3 viviendas, cuya adquisición por parte del Ayuntamiento se aprobó el 7 de marzo. Esos 136.000 euros los destinamos a acondicionar unos 140 metros cuadrados aproximadamente, que quedan en la Plaza de Osma, como he dicho, tras el derribo de 3 viviendas en estado de ruina estaban, y que fueron compradas hace varios meses a sus propietarios con este fin. En la Comisión de Hacienda, los 2 concejales del PSOE se abstuvieron. Miguel Cobo excusó su asistencia. Yo hoy pensaba que no iban a apoyar esta propuesta. Me alegro de que sí que la apoyen. Pensaba que no la iban a aprobar porque el dinero que obtenemos por bajas son de partidas que ustedes ninguna de ellas aprobaron. No contamos en ninguna de ellas con su apoyo, ni las cubiertas de las pistas de pádel, ni la dinamización de estructuras turísticas, canalización de redes y adecuación del camino Fuente Vieja, limpieza y consolidación del paño de la muralla en la calle Poeta Malo de Molina, sustitución de redes y pavimentación en Osma, adquisición de maquinaria de obras públicas y rehabilitación y valoración de recursos naturales y nave municipal, calle San José Obrero. En ninguna de ellas no contamos ni con su apoyo ni con el apoyo del concejal que hoy no está, Miguel Cobo, y yo por eso pensaba que se iban a abstener, porque es que además tampoco apoyaron la adquisición de ese inmueble, como he dicho, el 7 de marzo, en el pleno 7 de marzo. Entonces, me alegro y además me complace haberle oído los motivos por los que es que van a aprobarlo. Mi voto también va a ser favorable. Muchas gracias, señor Cuesta. Señor Alonso, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Pues igualmente agradecer el cambio de voto de la Comisión de Hacienda de la abstención a votar a favor. El objeto, como han explicado, es dejar terminada la Plaza de España de Osma en las 2 fases, después de haber comprado las 3 viviendas que ya están derribadas
desde luego no procede el dilatar en el tiempo para luego meter maquinaria pesada y romper, y es mejor hacerlo todo seguido. El proyecto ya se ha pedido a los arquitectos que diseñaron la plaza de Osma, y nuestro voto va a ser a favor también. Muchas gracias, señor Alonso. Lo sometemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto de orden del día, que es el punto 7º, que es también a la modificación presupuestaria, en este caso a la número 14/2022, por crédito extraordinario. Bien, también la sometimos al dictamen de la Comisión Informativa. Se trata, en este caso, sí que se utiliza el remanente líquido de tesorería por una cantidad de 48.500 euros y se incorpora esa partida de 48.500 euros para la adquisición de maquinaria de limpieza viaria. Es una modificación que queremos traer al Pleno para que tenga vigencia rápidamente y para poder iniciar su trámite de compra. Nos parece una compra importante, necesaria. No sé si el Partido Socialista el otro día a lo mejor tenía alguna precisión, si habrá cambiado o no habrá cambiado, pero nosotros creemos que es necesaria el que se tenga en los servicios municipales esa maquinaria para poder hacer uso de ella de manera inmediata. Intervenciones. Tiene la palabra el señor Navas. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Sí, en comisión nos abstuvimos. Vamos a mantener la abstención en este punto, también en este punto del orden del día. Y por lo mismo, simplemente no entendíamos la urgencia que entró en ese momento a la comisión para adquirir una maquinaria que nos cuesta algo más de 48.000 euros. Creo que si el ayuntamiento la necesitase, hay muchos más medios para conseguir ese tipo de actuación dentro de las calles del municipio, y que creo que de alguna manera este ayuntamiento se puede ahorrar dinero. Simplemente por eso nosotros abstuvimos y seguimos manteniendo la abstención, porque no lo vemos necesario ni la urgencia, porque vino como motivado por urgencia en la comisión, y por eso vamos a mantener la abstención. Muchas gracias, señor Navas. Señor Cuesta, tiene usted la palabra. Bueno, todos sabemos que el Burgo de Osma destaca no solamente por su patrimonio artístico y por sus monumentos. Cualquier visitante, cuando viene al Burgo de Osma, queda sorprendido también por lo cuidados que están nuestros parques, por ejemplo, y también, sobre todo, por lo limpio que está nuestro pueblo. Eso quiere decir que los empleados de este ayuntamiento, tanto en el tema de jardines como en lo referente a la limpieza, hacen bien su trabajo. Pero consideramos que hay que seguir incidiendo y mejorando en estos aspectos. Y para ello, y para facilitar también la operatividad de esos empleados, vamos a contar con un vehículo que creemos que puede resultar muy útil, y de hecho ya lo hemos probado hace unos días y hemos comprobado su eficacia. La mejor manera de que algo esté limpio es no ensuciar, eso es obvio, pero también es una utopía. Nosotros pensamos que este vehículo ayudará notablemente a la limpieza de nuestras calles, y por eso mi voto va a ser favorable. Muchas gracias, señor Cuesta. Señor Alonso. Gracias, señor alcalde. Nosotros pensamos que es necesaria para la mejora de la limpieza viaria este tipo de máquina que se va a adquirir. Creo que el alcalde sí que le contestó en la comisión que por qué se hacía con esta premura. No se llevó como punto a la comisión porque no estaba presupuestada, nos faltaba la valoración. Y después porque la adquisición de la misma tiene una tardanza. Este tipo de vehículos tardan en traerlos, con lo que si lo pasáramos al presupuesto del año 2023, llegaría tarde la máquina después de aprobarlos, dar la licitación. Esa es la contestación que le dio en la comisión, creo que fue así. Por lo que, además, creo que también le comentó que la prueba la hicimos gracias al Ayuntamiento de Almazán, que nos vino a hacer la demostración. Realmente fue una demostración que nos gustó y vimos que cabe perfectamente dentro de la estructura de maquinaria del Burgo de Osma para mejorar la vida de nuestros vecinos. El voto de la Plataforma del Pueblo Soriano va a ser favorable. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Navas, tiene usted la palabra. Sí, voy a rebatir un poco, simplemente porque nosotros en comisión, como ha dicho el señor Elías Alonso,
Nos abstuvimos igualmente por la premura. No entendíamos porque con esa urgencia se venía a comisión in extremis, metiéndolo como un punto del orden del día añadido, y tampoco entendemos la necesidad tan inminente para adquirir esta máquina. Yo entiendo que el pueblo está limpio, está muy limpio, como dice el señor concejal que está a la derecha del señor Pardo, dice que los visitantes se quedan atónitos de lo limpio que está el pueblo. Yo también creo que el pueblo y que los servicios de limpieza hacen su labor, pero yo creo que una máquina de estas por 48.000 euros, permítame, sea un despropósito. Y otro que empieza por un despilfarro, desde mi punto de vista. Y lo digo porque yo estuve negociando el pliego de basuras en los 2 primeros años de legislatura, y esto podría ser perfectamente una mejora al pliego de basuras cuando viniera una empresa concesionaria a hacernos este servicio. Como vino el Ayuntamiento de Almazán con su maquinita, porque tiene una serie de mejoras en el pliego de basuras, y que automáticamente la empresa que se queda con la limpieza y la recogida de basuras hace un servicio añadido en el que, además de recogida y de limpieza, tiene una maquinita que le limpia al pueblo a coste mínimo y no tiene que hacer un desembolso de 48.000 euros. Pues eso es lo que estaba negociando el equipo de gobierno de los 2 primeros años de legislatura en este ayuntamiento. Intentar ahorrarnos esos 48.000 euros, que creo que era posible, era viable y era factible, y de hecho se podía plasmar en esos papeles que usted decía que eran un corta y pega de otro pliego de por ahí de un pueblo de Toledo, de no sé dónde dejó que era. De Algete, pues fíjese. Pues fíjese si tenemos categoría que nos podemos igualar en el pliego de basuras al de Algete, fíjese usted. Y nos habríamos ahorrado 48.000 euros. Y eso es una buena gestión, y eso es trabajo que se hacía, lo que pasa que sin salir en las fotos. Y eso se iba a plasmar en un pliego. Con lo cual, este ayuntamiento seguiría estando igual de limpio, extremadamente curioso, con una máquina a presión que no tendríamos en propiedad, porque al final, yo lo digo por experiencia, el que compra un camión o el que compra un coche, los 3 primeros años son maravillosos. A partir del 3er año, del 4º, del 5º, depende del uso que se le dé, de quién lo coja y cómo se trate, pues son todo gastos. Y 48.000 euros a partir de dentro de 3 años, pues tendrá un coste de mantenimiento. Por eso le digo que nuestro voto va a ser la abstención. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Cuesta. Bueno, creo que el señor Isaac ya le ha dicho, el señor Elías ya le ha dicho por qué se llevó por urgencia a comisión. También se lo explicó el señor Antonio Pardo ese mismo día. Faltaba la valoración del vehículo, que entró horas después de haber enviado la convocatoria. Es el único motivo por el que se metió por urgencia. Usted habla de que usted ha hecho una buena gestión, quería ahorrar 48.000 euros. Fíjese usted qué buena gestión quería hacer, que quería ahorrar 48.000 euros para dar 6 millones de euros a toche y moche a los 4 señores del Gobierno de España. Que usted levantó aquí la mano. Eso es una buena gestión. Pero, hombre, por favor, que alguien del Partido Socialista hable de que el equipo que está aquí ahora puede despilfarrar, que hable usted de ahorro y nos acuse a nosotros de despilfarro, esto es para ponerlo en el marco en cualquier calendario, porque esta fecha hay que anotarla. O sea, eso es irrisorio totalmente. Pero bueno, usted ha hablado con una terminología que dice que yo he dicho aquí algo de atónitos, y esa palabra no la he utilizado. Usted antes, cuando hablaba del pleno del 31 de mayo, en el punto anterior, hablaba de paz social, de consenso del equipo de gobierno de ese día, del 31 de mayo, con el tema de Nufri. Fíjese qué consenso, que usted tuvo aquí un rifirrafe con su compañero de equipo de gobierno que dice, en el que llegó a insultarle aquí en ese pleno. Fíjese qué consenso y qué paz social, qué ejemplo. Es muy fácil hablar, pero hay que ceñirse a los hechos. A los hechos. Mi voto va a ser favorable. Muchas gracias, señor Cuesta. Señor Alonso. Gracias, señor alcalde. Mire, señor Navas, dos cosas. Con el informe que pidieron a la empresa esta, que venía con el membrete de Algete, ¿no?, del Ayuntamiento de Algete, que me parece que costó 12.000 euros, con eso ya hubiéramos pagado un tercio de la máquina que vamos a comprar. Y por otra parte,
sí que se puede poner en el pliego de condiciones el que compraran la máquina, pero seguro que nos iba a salir el pliego más caro, que la amortización de esa máquina también habría que pagarla, con lo que, bueno, ya veremos a ver cuando se haga el nuevo pliego, sí que se puede incorporar que tengan que hacer la limpieza que hacen de contenedores, en fin, de otras cosas. Veremos a ver cuál es el objeto de ese pliego. Supongo que será en la legislatura que viene, pero le digo que con el informe que pagamos, que costó 12.000 o 12.000 y pico euros, ya habíamos pagado un tercio de la máquina y estaría trabajando. Y hay dos maneras de gestionar. Una es que la Administración te coma los tiempos y otra cosa es que los que gestionan coman los tiempos a la Administración, que es lo que hacemos nosotros. Muchas gracias, señor alcalde. Muy bien, pues muchas gracias, señor Alonso. Únicamente por algún comentario que ha hecho Martín Navas con relación, aunque lo ha recalcado bien el portavoz de la plataforma del Pueblo Soriano, Elías Alonso, con relación al tema de incluir la máquina dentro de las mejoras, señor Navas, pero usted sabe perfectamente que cualquier tipo de mejora, cualquier tipo de vehículo que tú incluyas en cualquier servicio público y que pidas que lo ponga la empresa, lo estás pagando tú. Claro. Igual te has pensado que te regalan las máquinas. Si tú pones en un pliego de condiciones que quieres 2 camiones, una hidrolimpiadora, 2 recogidas semanales o 5 o 10 o lo que sea, todo ese servicio lo vas a pagar tú. O sea, lo pagas exactamente igual. Lo que pasa es que lo pagas a través de un canon. Lo pagas a través de un alquiler que tienes con la empresa por prestar el servicio. Lo pagas exactamente igual. Por ese motivo, yo creo que se torcieron un poco en la comisión informativa porque este tema entró fuera del orden del día, que yo creo que lo hemos explicado muy bien. Entró fuera del orden del día porque entonces no teníamos, cuando se convocó la comisión, no había llegado el presupuesto de la máquina, que llevábamos esperándolo varios días. Por ese motivo entró, pero vamos, es normal, eso es corriente, eso funciona perfectamente. Pero despilfarro no me diga cosas raras, señor Navas. Y nosotros, si esta máquina casi la vamos a comprar con lo que ahorramos de gasto político este ayuntamiento. Solamente con el ahorro de gasto político pagamos lo que vale esa máquina. Aún nos sobra dinero, porque de gasto político vamos a ahorrar en estos 2 años de legislatura alrededor de 78.000 euros. Hemos pasado de 4 concejales con dedicación a 1 concejal con dedicación, más los cobros que tienen cada uno por las distintas existencias, vamos a ahorrar 70 y tantos mil euros, señor Nava. Pero no nos hable de despilfarro, no me haga sacar estas cosas, por favor. Porque si le expliqué en la comisión informativa claramente que era un tema, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si estamos aquí discutiendo por una máquina de 48.500 euros, si es que parece un poco ridículo. No tiene mucho sentido. Todos reconocemos que el Burgo está limpio, todos reconocemos de que la compraríamos, todos reconocíamos que la meteríamos en el servicio. Si está en el sistema, vamos a utilizar el remanente para poderla comprar, para poderla tener lo antes posible. Ya estoy viendo a todo el mundo buscando y mirando a ver cuándo llega esa máquina, a ver de qué máquina estamos hablando. Pues tampoco es una cosa tan importante. Por ese motivo, no hagamos debate de esas cosas porque, le repito, la vamos a pagar con el ahorro del gasto político. Fíjese usted, que quede el titular. El Ayuntamiento del Burgo de Osma compra una máquina con el ahorro del gasto político de estos 2 años finales de legislatura. Quédese con esa copla. Bien, lo sometemos al Pleno, entonces, la votación. Votos a favor, 6, abstenciones. Se aprueba, por tanto, el punto 7º del orden del día. Pasamos al punto 8º, que son las fiestas locales. También hay una propuesta que pasó por la comisión informativa, en este caso de Cultura y Festejos, que voy a leer rápidamente, que son las fiestas que se plantean locales para el año 2023. En el Burgo de Osma, Ciudad de Osma, se propone el 16-17 de agosto a Virgen del Espino y San Roque. En Osma, Ciudad de Osma, sería el 24 de julio y 15 de septiembre, Santa Cristina y San Mateo. En Alcubilla del Marqués, 10 y 11 de agosto, San Lorenzo. En Barcebalejo, 25 y 26 de septiembre, Virgen de los Valles. En Berzosa, 21 y 22 de agosto, San Martín de Tours. En Lodares, el 10 y 11 de agosto, Virgen del Pozo. En La Olmeda, 7 y 8 de agosto, Virgen del Rosario. En Torralba, 7 y 8 de agosto, San Juan. En Valdeluviel, 7 y 8 de agosto, Virgen del Pilar. Valdenarros, 21 y 22 de agosto, Virgen del Rosario. En Vildé, 21 y 22 de agosto, San Benito y la Virgen de la Asunción. En Barcebal, 28 y 29 de agosto, Virgen del Espino. En Santiuste, 7 y 8 de agosto, San Justo y Pastor. Y en La Rasa, 12 y 13 de junio, San Antonio de Padua. Creo que lo podemos someter a votación del Pleno, porque venía por unanimidad en la comisión informativa. Votos a favor. Se aprueba, por tanto, por unanimidad. Pasamos al punto 10º al 9º del orden del día, que es la aprobación provisional, la aprobación puntual, sí, la número 14, no, la número 13, ¿no?
La número 13, eso es. La número 13. Bien. Se hace la aprobación provisional en este caso. Ya se realizó. Esta es la provisional, ¿no? Sí. Sí, es la aprobación provisional. Es una aprobación que ya se conoce por parte del Pleno porque se hizo inicialmente el pasado 27 de junio de este mismo año 2022. Se trata sobre una parcela en la localidad de La Rasa que pasa de suelo urbano a rústico de entorno urbano en la localidad de La Rasa, como les decía anteriormente. Bien, ha pasado todas las tramitaciones, el dictamen de la comisión informativa, se ha enviado el informe del Servicio Territorial de Fomento, en fin, a la Diputación, a la Comisión de Patrimonio, etcétera. Todos tienen los informes favorables y de lo que se trata es de someter al Pleno la aprobación provisional de la modificación número 13. ¿Algún comentario? Tiene la palabra el señor Isaz. Sí, con su permiso, señor alcalde. Bien, pues en este punto, igual que hicimos en la aprobación inicial, vamos a apoyarlo. No es porque veamos justificado esta modificación por un interés público, que no lo vemos, sino por un criterio simplemente práctico y racional. Es una parcela que se trata de una modificación de suelo urbano a suelo rústico de entorno urbano, porque no tiene las dotaciones urbanísticas necesarias para ser calificado como urbano, ni tampoco está en el viario público. Tiene que acceder por una servidumbre y es un criterio racional. O sea, nosotros lo vamos a apoyar igual que hicimos en la aprobación inicial. Señor Cuesta, tiene usted la palabra. En el pleno del 27 de junio tuvo lugar la aprobación inicial de la modificación puntual número 13. Fue aprobada por unanimidad. Hoy tratamos la aprobación provisional de dicha modificación y mi voto va a ser favorable, igual que lo fue en la Comisión de Urbanismo del pasado miércoles. Señor Alonso, ¿tiene usted también? Gracias, señor alcalde. En este punto la Plataforma del Pueblo Soriano votará a favor, como ya lo hizo en la aprobación inicial. Tiene todos los informes sectoriales favorables y solamente queda elevarlo a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo para su aprobación definitiva. Como digo, la Plataforma del Pueblo Soriano votaremos a favor. Bien, pues lo sometemos a la votación del Pleno. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto 10, que es la aprobación inicial de la modificación puntual número 14 del Plan General de Ordenación Urbana para cambiar los sectores SUZ 14 y SUZ 15 de suelo urbanizable a suelo rústico común. Bien, pues se trata de la modificación inicial. Esto también se propuso en la comisión informativa y se trata directamente de aprobar inicialmente la modificación puntual número 14 del Plan General de Ordenación Urbana para el cambio de clasificación de los terrenos que integran los actuales sectores SUZ 14 y SUZ 15 del PGU, pasando de suelo urbanizable a suelo rústico común en los términos que obran en el expediente. Bueno, abrir un periodo de información pública, como es habitual, durante 2 meses, anuncio en boletín oficial de la provincia, en el periódico de mayor difusión, en la página web, toda la información y publicidad que se pueda dar a cualquier tipo de modificación del plan general. ¿Algún comentario? Señor Izquierdo, tiene usted la palabra. Sí, con su permiso, señor alcalde. Bien, pues en este caso se trata de la aprobación inicial de una recalificación de suelo de suelo urbanizable a suelo rústico común. Bien, lo cierto es que, como todo el mundo sabemos, en este municipio fueron unos terrenos que se adquirieron con la previsión de hacer un complejo hospitalario, que se adquirieron para que Medical Care Comfort S.A. iniciara aquel proyecto que se vendió como proyecto estrella en los años 2006-2007. Lo cierto es que no ha habido ningún tipo de desarrollo urbanístico. Fueron adquiridos con anterioridad a la aprobación del actual Plan General de Ordenación Urbana que está actualmente vigente. No ha habido ningún desarrollo urbanístico ni con esa finalidad ni para ninguna otra finalidad. Con posterioridad han sido adquiridos por un propietario particular para dedicarlos a su explotación agrícola y, bueno, igual que en el caso anterior, más que ser un tema de interés público, es por un criterio racional, carece de sentido la calificación urbanística que tienen ahora mismo esos terrenos, porque el propietario actual obviamente no los va a utilizar con aquella previsión que se adquirieron inicialmente en los años 2005. Por nuestra parte vamos a votar a favor de este cambio de calificación. Muchas gracias, señor Izquierdo. Tiene la palabra el señor Cuesta. Esta modificación puntual número 14 del Plan General de Ordenación Urbana
Se justifica con la pretensión de devolver a unos terrenos su naturaleza rústica y de este modo ampliar la superficie de cultivo del municipio. El interés público se acredita puesto que se permitirá el cultivo de casi 20 hectáreas de terreno con la creación de infraestructuras necesarias, como pueden ser almacenes o naves, por ejemplo, y con la posibilidad de creación de puestos de trabajo. Mi voto será favorable. Muchas gracias. Señor Alonso, tiene usted también la palabra. Gracias, señor alcalde. Como han dicho, se trata de aprobar la modificación inicial para cambiar los terrenos que integran los sectores sub-14 y sub-15, pasándolos de suelo urbanizable a suelo rústico común. Son 22 parcelas que, como ha dicho el señor Isaac, son lo que iban a ser las viviendas y el hospital que en ese convenio urbanístico no se ha realizado, y que lo ha adquirido un propietario que lo va a dedicar a lo que gestiona, que es la gestión agrícola. Por lo tanto, nuestro voto va a ser a favor. Muy bien, pues muchas gracias. Sobre estos terrenos actualmente había una deuda con el Ayuntamiento del Burgo de Osma porque no se había pagado la contribución urbana de esos terrenos durante un tiempo determinado. Desde este equipo de gobierno se realizó las gestiones oportunas con el Servicio de Recaudación de Diputación, que es el que hasta ahora nos hace el servicio de recaudación de ese impuesto, y se aceleró el proceso para que al final, si no pagaban, pues se ejerciera el derecho de subasta de esos terrenos. Hoy les tengo que decir que porque este ayuntamiento como administración pública no podía concurrir en esa subasta, porque si hubiéramos podido concurrir, hubiéramos concurrido. Sin más, lo sometemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba. Pasamos al punto 11 del orden del día, que es la aprobación definitiva de la segunda modificación del estudio de detalle de la UAI 8 Eras de Osma 2. Vale, pues este tema también se sometió a la Comisión Informativa de Urbanismo. Vale, y ahí viene la corrección. El objeto, que es la modificación del estudio de detalle aprobado asociado a la Unidad de Actuación Integrada UAI 8 Eras de Osma 2 del Plan General de Ordenación Urbana del Burgo de Osma, ciudad de Osma. Vale, este expediente pues ha pasado por una tramitación larga, incluso por el Consejo Consultivo de Castilla y León recientemente, que estaba pendiente de su dictamen. Y bueno, pues en el acuerdo lo que viene es, en primer lugar, la desestimación de una alegación que hubo por parte de un propietario, por los motivos que vienen expresados en el propio informe del arquitecto municipal de fecha 7 de diciembre del 2021. Y el segundo tema pues sería la aprobación definitiva, en este caso, ya de la segunda modificación del estudio de detalle de la UAI 8 Eras de Osma 2, con las modificaciones resultantes en los informes emitidos. ¿Algún comentario al respecto? Tiene la palabra el señor Izquierdo. Sí, con su permiso, señor alcalde. Bien, pues en este punto sí que quería puntualizar, bueno, es un poco reiterativo, quería manifestar, nosotros tanto en la aprobación inicial como en la provisional votamos en contra, como así viene recogido en las actas de los acuerdos plenarios, y sin embargo, revisando el expediente en una certificación, simplemente no sé si es una errata, pone que nos abstuvimos. Creo que... Si quieres se lo puedo leer textualmente. Dice: sometido el asunto en el certificado que viene en el expediente, sometido el asunto a votación al Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria y por mayoría absoluta de los concejales asistentes de la corporación, con el voto favorable de los concejales de la plataforma del pueblo soriano, del concejal no adscrito Luis Cuesta de Gregorio y del concejal no adscrito Miguel Cobo Sánchez Rico, y la abstención del Grupo Municipal Socialista, es lo que viene en el certificado que viene incorporado en el expediente. Sin embargo, en el acta del Pleno, en el acta plenaria, está perfectamente recogido que nosotros votamos en contra. Simplemente es puntualizarlo, dejarlo apuntado. Sí, no sé si es alguna errata. Y por nuestra parte, bien, pues es que en este caso, pues lo cierto es que seguimos sin apreciar el interés público que pudiera justificar esta modificación. Creo que es una modificación que se hace pues hacia un interesado, y bueno, en este caso vamos a cambiar el sentido de voto, pero en vez de votar en contra nos vamos a abstener. Gracias. Muchas gracias, señor Cuesta. Tiene usted la palabra. Bueno, pues si entramos en este expediente vemos que ha habido una alegación que ha sido desestimada y que se puede observar también que desde el mes de marzo del 21 se han solicitado informes no solamente a los técnicos del Ayuntamiento, sino también al Servicio Territorial de Medio Ambiente, a la Subdelegación del Gobierno, Diputación Provincial de Soria, Consejo Consultivo, Confederación Hidrográfica del Duero, Servicio Territorial de Fomento, Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, etcétera, etcétera, etcétera.
y todos los informes, no ha habido ninguno desfavorable. Mi voto también va a ser favorable en este punto. Muchas gracias, señor Cuesta. Señor Alonso. Gracias, señor alcalde. Es cierto, como ha dicho el señor alcalde, que este expediente lleva una tramitación larga, con 2 solicitudes de paralización, una alegación. Viene desde el año 2021. Incluso Fomento dio un informe sectorial desfavorable. Después de corregirlo, ya emitió el voto favorable, igual que el dictamen del consultivo. Nuestro voto va a ser a favor, pero, señor Isaac, el urbanismo, yo creo que se lo dijo el arquitecto, no tiene clientes. El urbanismo tiene leyes y normas, pero no clientes. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. No hay ninguna intervención más, pues lo sometemos a votación. Votos a favor, 6, abstenciones, 4. Queda, por tanto, aprobado. Bien, entraríamos al punto 12, que es la dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde el último pleno ordinario, desde la 795 a la 970. Todos los señores concejales han tenido acceso a todas las resoluciones. Si hay algún comentario, alguna concreción que hacer, pues aquí nos tienen. Sí, me gustaría, por favor, tengo una serie de resoluciones que sí me gustaría que nos dieran algún tipo de explicación, no sé si en este momento o más adelante. Le digo los números, por favor. Sí. La 907, la 883, la 880, la 872 y la 849. 880. 872 y 849. Muy bien. Pues luego en el punto de ruegos y preguntas, si te parece, lo repasamos un poco. Habrá que verlas. Vale. Pasamos al punto tercero, informes de la alcaldía. No voy a hacer ningún informe en este pleno. Cuestiones de urgencia. Si hubiera alguna cuestión de urgencia por parte de algún concejal, tampoco. Y pasaríamos al punto 15, el último punto, que son ruegos y preguntas. ¿Podríamos un poco revisar, si haces el favor, de leer la 907? Sí, 80, 872 y 849. Hay una que hace referencia a un procedimiento penal. No sé si podrá hablar aquí de ello o no. Simplemente... 'Esa era el 880. 883 y 880 iban seguidas, ¿no? 883. Sí, había un error. En la 880 y la 883 están relacionadas porque había un error en la notificación al interesado. ¿Vale? Y ahí se hizo la rectificación del error material. Vale. Porque donde dice debía decir, sí. Vale. Imagino que la 872 será la misma cuestión. Voy al siguiente. 872. Resolución. Sí, pero es contra otro establecimiento de la calle Mayor. Pero por la misma situación, ¿no? Por la misma situación, sí. Y voy al 847, que es el que has preguntado. 849. El 849, perdón, sí. 849. Licencias. Hablan de la... es un decreto de personación en unas diligencias de investigación penal a requerimiento efectuado por la Fiscalía Provincial de Soria sobre la suspensión provisional de los valores límites de ruido. ¿Sobre los valores, perdón? ¿Perdón? ¿Sobre los valores? Provisionales del ruido. Ah, vale. O sea, que tiene que ver con el... Con la vale, finca vale. de la Rosa, sí. Lo tengo o sea, que hay un procedimiento penal, deduzco. Nos están solicitando información, sí. Vale. Se lo leo aquí. Fiscalía Provincial, procedimiento de diligencias de investigación penal 20/2022.
Es una comunicación que hace la Fiscalía Provincial de Soria. Dice, habiéndose acordado por el Pleno del Ayuntamiento del Burgo de Osma, Ciudad de Osma, en fecha 31 de mayo de 2021, la suspensión provisional del cumplimiento de valores límite de ruido de las torres ventiladoras instaladas en la finca de Rasa, se ha procedido por parte de la empresa Nufrisat número 1596 a la formalización de solicitud con fecha 4 de agosto de 2022 de la cuarta suspensión provisional del cumplimiento de los valores límite de ruido de las mencionadas torres ventiladoras instaladas en la finca de la Rasa, como sistema antiladas necesario para la explotación hortofrutícola, más adecuado y teniendo en cuenta que no es posible la incorporación de mejoras tecnológicas viables que reduzcan los niveles sonoros, habiéndose iniciado expediente al efecto y estando actualmente en fase de estudio y tramitación. Todo esto y el resto es lo que le hemos contestado a la Fiscalía Provincial, que ha pedido información sobre ese acuerdo de pleno del año pasado, de mayo del 2021. ¿Alguna pregunta más? ¿En ruegos y preguntas estamos? Sí, estamos ya en ruegos y preguntas. Vale, sí. Pensaba yo. Yo sí quiero hacer dos preguntas. Dígame. Por un lado, salió en medios, bueno, y aquí lo tratamos en pleno, una denuncia, no sé si hubo denuncia o no, por parte de Soria Televisión, de Soria TV, de aquello que pasó, que usted cerró la caseta donde estaban todos los elementos por los que transmitía y dejaron de transmitir después de haber tenido un contrato. No sé si hubo procedimiento, si hubo denuncia o si hubo denuncia y después proceso, y en qué situación está, si es que lo hubo, simplemente por saberlo. Y luego una instancia que ha presentado la Asociación de Memoria Histórica, la Asociación Soriana para el Recuerdo y Dignidad, la SRD, que se han dirigido a este ayuntamiento para la instalación de una figura conmemorativa de los desaparecidos o de los que mataron, que asesinaron, que están por ahí desaparecidos, y han solicitado algún sitio para poner esta figura. Si se va a contestar, han hecho una instancia, si quiere que se la lea, le tengo aquí. No hace falta, no sé. No te lo lea, la conocemos perfectamente. La conoce, usted la conoce, nosotros no la conocíamos, y como ha llegado a mis manos por casualidad el otro día, yo no tenía conocimiento de esta instancia que habían presentado en el Ayuntamiento del Burgo de Osma. Hay una figura que sí que la he ido a ver, que está en el Palacio de la Audiencia, que está expuesta, que es la figura que quisieran implantar en cualquiera de los términos del Burgo de Osma, que además le han sugerido una serie de sitios donde se pueden poner, y ahora simplemente para que, si se va a tener a bien la instancia presentada, si este equipo de gobierno tiene interés en colocarla en algún sitio, de los tres que han propuesto los de la Asociación de Memoria Histórica Soriana, o algún otro que tenga este equipo de gobierno a bien donde pueda instalarse. Simplemente son esas dos preguntas. Muy bien. No sé si mi compañero Isaac. Señor Isaac. ¿Formulo la pregunta o responde y luego formulo yo la mía? No, haga la pregunta y yo le contesto, sí. Bien. Sí, con su permiso, yo quería hacer una pregunta y también es un ruego. Ahora le vamos a comentar. Es con referencia al tema de las viviendas de Redondal. Creo que la empresa que está realizando ahora la construcción, el acuerdo más o menos que tiene llegado con el ayuntamiento, es que va a pavimentar más o menos a continuación de la calle Santa Eulalia, porque la calle Santa Eulalia gira hacia la derecha y esa sería calle Palomar, y a continuación es todo tierra, siempre ha sido tierra, y sin embargo la calle Santa Eulalia continúa, donde se están construyendo estas viviendas. Creo que solamente va a pavimentar aproximadamente unos 7 metros lineales, que sería lo que corresponde hasta el tema de la cometida de aguas o algo así. Creo que lo me informó el arquitecto. Entonces, la pregunta que le quiero hacer es que si simplemente esta empresa lo que se va a comprometer es al pavimentado de estos 7 metros más aproximados lineales de calle, si no va a hacer ninguna dotación urbanística más, si este ayuntamiento tiene previsto algún plan de actuación urbanística o de dotación de infraestructuras, porque en ese sector donde se va a quedar el Museo Argaela, obviamente creo que se deberían hacer aparcamientos. O sea, creo que no es de rigor ni es lógico que se acceda a un museo por un camino de tierra. Entonces, la pregunta es si hay alguna previsión por parte de este ayuntamiento, y si no la hubiera, pues el ruego sería que
que se implementaran las medidas adecuadas para darle una salida urbanística y una salida razonable a este sector. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a pasar a responder en principio a la pregunta del concejal Izquierdo. Sí, me consta que además usted pidió cita al arquitecto municipal para preguntar por este asunto y el arquitecto municipal le informó, como usted acaba de decir ahora mismo aquí, cuáles son las obligaciones urbanísticas que va a hacer la empresa que está ejecutando las obras en la zona del Redondal y del edificio que posteriormente será de propiedad municipal y no llegan evidentemente a la zona de lo que va a ser el futuro museo. Y claro, este ayuntamiento, como es su obligación, tiene que ir pensando en cómo tiene que ir mejorando aquella zona de cara a futuro. Y bueno, pues sí, lo tenemos ahí, es otra de las cosas más que tenemos que hacer. Y como cualquier obligación de un ayuntamiento, pues es seguir mejorando la calidad de vida, las infraestructuras de los vecinos. Ahora mismo en la ciudad de Osma estamos invirtiendo en la plaza de Osma en 500.000 euros en materia de inversión y estamos también pavimentando en muchísimas calles de la ciudad de Osma, en muchísimas calles del Burgo de Osma, en muchísimas calles de los pueblos agregados. Estamos interviniendo en 50 calles de este municipio y como usted entenderá, pues bueno, el poquito tiempo que hemos tenido en organizar todo este proceso, llevamos aquí algo más de 14-15 meses aproximadamente y creo que hemos puesto en marcha una mecánica de trabajo y a todo llegará, evidentemente todo llegará. Usted pregunta que si el ayuntamiento tiene previsto de continuar, pues claro que sí, continuaremos por ahí, por muchas más zonas de la ciudad de Osma, del Burgo de Osma y de los pueblos agregados donde es totalmente necesario. Con relación a la pregunta de Martín Nava, sí, tenemos una carta de la Asociación de la Memoria Histórica desde hace ya unas semanas aquí en el Ayuntamiento del Burgo de Osma y cuando consideremos oportuno les contestaremos. Cuando consideremos oportuno, lo que no vamos a permitir, creo que alguno de mis compañeros lo ha dicho por aquí, es que nadie nos marque el ritmo de lo que tenemos que hacer. Tenemos muchas cosas que atender en este ayuntamiento, muchísimas, y lo que hacemos es priorizar. Y para nosotros un planteamiento, una postura que nos parece ética, nos parece coherente, nos parece, vamos, que todo el mundo tiene todo el derecho posible del mundo de poder plantear cuestiones, pues bueno, te mandan una carta en la que te proponen que hagas un reconocimiento de la memoria histórica, incluso te dicen el tipo de monumento que tienes que poner y dónde lo tienes que poner, te dan alternativas, vale, pues cuando consideremos oportuno el ayuntamiento pues determinará. Esa carta creo que llegó este verano por aquí y tenemos muchísimo ritmo de trabajo en este ayuntamiento como se está comprobando y viendo y hay que marcar prioridades y la prioridad nuestra en estos momentos es prestar servicios. Eso es lo principal. Y con relación, sí, aquí hubo una denuncia por parte, usted lo conoce perfectamente, lo ha visto en los medios de comunicación, y hubo las contestaciones, hubo los recursos, hubo las... yo casi lo tengo hasta medio olvidado porque ya ni me acordaba de semejante cuestión. Usted lo conoció me imagino que por las redes sociales o por los medios de comunicación. Nosotros lo hemos conocido un poco más de cerca, pero en estos momentos yo creo que está todo ese tema parado, pero no tenemos más información. ¿Alguna cuestión más? Pues si no hay más temas, levantamos la sesión. Muchas gracias y buenas noches.